Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un privilegio continuar en la entrevista con Jesús Naveja, donde se recrean trayectorias no exclusivamente de deportistas, de jugadores de fútbol, de directivos, de entrenadores, porque eso sería manejarse en abstracto, sino que ver todo el contexto, el yo y mis circunstancias que hablaba José Ortega y Gasset. Y aquí hoy estoy muy contento porque tenemos un excelente, quien ha sido un excelente jugador y un directivo con carácter, un directivo que realmente le apuesta a proyectos importantes, Guillermo Cantú Cantú. Guillermo, muchísimas gracias por estar en la entrevista, es un gusto. Igualmente es un placer, la verdad que me da mucho gusto que por fin nos podamos reunir, aunque sea a distancia, pero la verdad muy contento y entusiasmado de estos momentos que pasamos. Fíjate, Guillermo, que da mucho gusto gente como tú, de los mexicanos que pasan, porque en México somos, decía Samuel Ramos en el tema de la cultura, somos como de doble vertiente, ¿no? De por un lado muy chauvinistas, muy nacionalistas, y México nos volvemos y nos tiramos con la bandera, y por otra siempre depreciamos lo que tenemos, parece que no tenemos historia, siempre atacamos el momento, ahora con las redes sociales peor, y el que estén jugadores, deportistas de más alto rendimiento en todo el mundo en el programa, alternando con jugadores, directivos, entrenadores que han dejado huella, a mí me da mucho gusto en lo personal, y te reitero mi cariño y mi respeto por esa trayectoria. Guillermo, vamos a platicar un poquito del entorno familiar. Tú naces en Torreón, ¿verdad? Nazco en Torreón, sí, ya hace unos añitos. Hace unos... Soy el, soy el quinto de, de una familia pues que mi papá es nacido ya mis padres ya fallecieron, pero mi papá nació en Monterrey y muy joven se fue a vivir a Torreón. Mi mamá sí, nació, creció, todo y todos crecimos, nacimos y empezamos a crecer en Torreón. Muy joven, apenas yo nacido, a los 6 meses nos fuimos a vivir a Chihuahua. Entonces soy bastante norteño. Oye, y la gente en el norte, digo, por este tema de valores que hoy en día hacen tanta falta y que quizás es la causa que no se ha atacado la falta de valores, el norteño es muy frontal, muy sincero, muy de trabajo, ¿no? Porque aparte está en desiertos, por ejemplo, el caso de Torreón, tengo grandes amigos, un saludo a la familia Centeno, que es la directora de la Facultad de Derecho, la gente que ha aportado mucho a la Universidad Autónoma de Coahuila, muy prestigiosa universidad, y en desiertos construye, entonces la gente tiene esa cultura del esfuerzo, ¿no? Sí, la verdad que eso aprendimos en casa a trabajar. Luego entendiendo que no solamente se trata de meterle horas, sino de meterle cabeza, ¿no? Claro. Este, por eso uno va a la escuela, a la universidad y tiene esas interacciones pues, con compañeros y con gente brillante. La verdad que me ha tocado ser compañero de mentes brillantes que digo, wow, impresionante, ¿no? Pero eso se da en esa comunidad que se va formando a través del tiempo durante los estudios. Entonces, y como bien dices, en Torreón, o sea, si no trabajas te mueres, ¿no? Porque el desierto no perdona. Y lo que se ha construido ahí, o sea, Emporios verdaderamente, y el norte que soporta muchas veces la economía del centro y del sur de este país. Guillermo, ¿cómo inicia todo este tema del fútbol profesional? Me imagino que todo esto con la preparación que tienes, que te ha ayudado mucho en todos estos temas, desde jugador hasta directivo, me imagino que fue paralelamente a generar estudios, ¿no? Profesionales, que es algo aparentemente complicado, pero si tienes empeño, haces muchas cosas, ¿no? Mira, yo les digo a mis hijos, que lo primero es estudiar, porque la mente no la puedes desperdiciar. Pueden faltar las facultades físicas, pero si estás bien de la mente, puedes hacer muchas otras cosas. Entonces, la mente no vale la pena desperdiciarla. A veces la desperdiciamos y nos pasa, ¿no? Ahora a las nuevas juventudes que pasan mucho tiempo en TikTok o en Instagram. O sea, la verdad, acaba siendo un tema de, no sé, una adicción que hay que erradicar de alguna manera. Totalmente. Porque creo que hay, o sea, la vida, yo siempre les digo a mis hijos, apaga ya tu teléfono para que vivas la realidad, ¿no? O sea, vive la realidad Y aquí. la no la virtual que se vive todos los días. Sí, Entonces, sí. eh, pues nada, la verdad que ese ha sido parte de lo que me han inculcado, el tema del estudio, del trabajo.
lo agradezco, la verdad que estoy muy agradecido con mis padres que tanto al principio yo pensaba que nada más lo hacían por... Sí, Insisten. pero la verdad que hoy le doy gracias a Dios por los padres que me mandaron, que me mandó, y que todo el día estaban detrás de mí hasta que, bueno, algo se queda, ¿no? ¿Eran profesionistas tus padres, Guillermo? Sí, sí, sí. Mi padre estudió en el TEC, fue El Tec de de los Monterrey. primeros egresados de administración del TEC Ah, de mira qué bien. Monterrey. Sí, sí. Y el Y Tec mi de madre, Monterrey. la verdad, pues fue madre muy, muy joven, recién cumplidos los 19 años, entonces, pues ahora sí que como pudieron, ¿no? Arrancaron esta familia, que somos 5 hermanos, y pues algo nos ha quedado de estos padres maravillosos que hemos podido Del ejemplo, disfrutar. del consejo, ¿no? Oye, Guillermo, después de que te dicen el estudio es fundamental en la vida, en la lectura, todos estos temas tan importantes que generan, pues lo que es el tema de la cultura, ¿no? ¿Cómo es que empieza a darse el tema del fútbol profesional, que muchas veces en familias de esta naturaleza resulta un choque, ¿no? Porque es complejo iniciar una carrera de futbolista profesional que es pasar muchos filtros, pero es dedicar mucho tiempo, porque precisamente se habla del profesionalismo. ¿Cómo compaginar eso y cómo lo manejaste y se manejó en tu familia? Mira, la verdad que no fue tan complicado en el sentido de que yo fui buen estudiante, siempre. Cuando arranqué, no sé, antes te estoy hablando de hace 35 años por ahí, a lo mejor no era tan demandante, aunque habría que meterle mucho tiempo al fútbol, sí le metía muchísimo tiempo, pero más por gusto que por otra. No era tan físico como hoy, ¿no? Lo que pasa es que ha ido evolucionando Sí, y nos hemos ido especializando en todo. claro. Entonces, la verdad que yo tuve suerte porque la verdad nunca fui mal estudiante, fui buen estudiante. Entonces, la transición fue muy, digamos, muy fácil, porque parte de tu entrenamiento como profesional, a los 18 años que yo entré a la universidad, pues es el descanso. Entonces, esa parte del descanso la hacía en los viajes, me cuidaba antes, después de entrenar me echaba una siesta porque sí acabas muerto, comía y después me iba a la universidad. Entonces, la verdad que tuve suerte, y la universidad en la que estuve, en la escuela, no era que pasaran lista, pues si no, no era prepa, ¿no? O sea, daban el plan de estudios y esto hay que estudiar, el examen final, el examen parcial es tal día, el examen final tal otro día, y si tienen dudas, vengan a preguntarme. Y la verdad que tuve suerte, ¿no? En ese sentido. ¿Qué universidad y qué carrera estudiaste, Guillermo? Estudié economía, Ah, mira, soy economista. con razón, ¿no? Y complejo que muchas veces se maneja muy paralelamente con la actuaría. Tengo amigos míos que Sí, a mí así, ¿no? Manejaron la actuaría. Oye, bueno, ¿cómo te ayuda ese tema? Entonces, ¿quién te llama? ¿Cómo está que acudes a un equipo profesional? ¿Es una cuestión de visoreo? ¿Cómo se da? mira, en aquel entonces me tocó a mí la suerte de que me mandaran a estudiar 2 años a Estados Unidos. Ah, qué bien. Yo ya estaba en las fuerzas básicas de la América, Ah, estaba en la América. reserva especial. O sea, De en aquel América. entonces, sí, estoy hablando de, ¿qué año sería? 84. Ajá. Había el primer equipo, o sea, el equipo Sí. profesional, luego la reserva profesional y luego la reserva especial. Yo ya estaba en la reserva especial y tenía un amigo, compañero mío de la escuela, que estaba en la reserva profesional, Ramón Raya, Sí, como lo que después hizo mucho todo este tema de fútbol de de playa. playa. Sí, sí. Total, bueno, a los 15 años dejo el América porque me toca irme a estudiar a Estados Unidos. Me mandan 2 años y curiosamente en el América entrenamos 4 días a la semana, y cuando me voy a estudiar allá, como parte de la currícula de la prepa, era entrenar diario y jugar los sábados o domingos. No, los sábados, jugamos los Claro. sábados. Entonces, la verdad la transición fue buena, fue rápida. Allá sí fue muy físico, o sea, Ya era físico desde ese entonces, allá sí, muy... no, lo que pasa es que son Sí, atletas sí, 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 y claro. muy grandes. Y, Y y yo era exigen calificaciones de muy buenas calificaciones, todo este tema, ¿no? muy, Paralelamente. yo era muy chiquito. De hecho, ayer lo comentaba con unos compañeros
los papás de algunos compañeros de mi hijo, de uno de mis hijos, y yo le decía, tengo la nariz chueca, rota, desde aquel entonces, porque yo corría abajo de los codos de los grandototes. Entonces sí, me ayudó esa parte física, porque sí entrenábamos, los más que fútbol era muy físico, entonces me ayudó porque después regresé a México y me fui a buscar equipo y afortunadamente quedé en uno y ahí empecé mi carrera profesional. Oye, en esa reserva especial con América, ¿con qué jugadores te tocó compartir que después descollaron como tú? Bueno, Ramón Raya, Ramón. sí, ¿quién más? No me acuerdo, es que No digo para que sobre todo se vean los filtros que representa el fútbol, porque todo el mundo, sí, es muy fácil la crítica destructiva y demás, pero todos los filtros que se tienen que ir pasando para estar en un equipo profesional, Guillermo. No, ese es un hecho, la competencia o sea, el embudo se va haciendo cada vez más. Se va cerrando. Sí, y por eso digo que hoy el que quiere ser futbolista profesional tiene que empezar por el deseo, porque a veces los padres a lo mejor queremos, no, es que yo quiero que mi hijo, pero se proyectan. Pregúntale a él, porque a lo mejor él lo está haciendo por ti. Si él lo hace por él, entonces tiene más chance, ¿no? Oye, ¿y inicias con quién? ¿Con Atlante? No, inicio en realidad con Pumas. América, ya habías iniciado en América, pero en esta nueva etapa, regresando de Estados Unidos. Yo regreso, me voy a probar a Cruz Azul. En Cruz Azul me ponen de defensa. Yo decía, bueno, es que, o sea, ¿están sordos o qué? Yo le digo, no, yo juego delantero. Bueno, no, pero tú tienes cuerpo de defensa, vas para atrás. Yo ni marcarse, ni lo siento, ni nada. Total, de ahí me voy a probar a Pumas. Pumas, o sea, era impresionante porque había, no sé, en las pruebas abiertas había 5,000. Yo decía, bueno, ¿en qué momento me van a ver? Afortunadamente sigo avanzando y prácticamente me van a registrar cuando se me abre una oportunidad en Nesa. En Nesa. En Coyotes de Nesa. En Coyotes de Nesa. Sí, un cuñado mío, ahora excuñado, me dijo, oye, yo te puedo abrir la puerta allá. Dije, órale, va. Entonces me fui y me quedé en la reserva entrenando con el primer equipo y ahí arranqué. Cuando estoy en ese proceso es que el Atlante compra Nesa en aquel entonces. Y entonces ahí me vuelvo parte de la estructura del Atlante. Con Nesa, ¿quién es tu técnico cuando llegas a Nesa en 88? Miguel Marín, en paz descanse. O sea, casi nada, un histórico de este país. Sí. ¿No? Te toca ya con Atlante y eres parte del grupo del Atlante. Sí, bueno, ahí hay el grupo del Atlante y luego se forma con las reservas de Atlante y de Nesa, se forma el Potros Nesa. Muy buen equipo. Nesa, que estuvo un año, que lo dirigía Víctor Manuel Bucetich. Sí, muy y buen te puedo equipo, decir, ¿no? todo el roster de ese equipo, prácticamente todos jugamos en primera división. ¿Quién estaba? ¿Vilar? No, hombre, no, estaba, en aquel entonces estaba Félix Fernández, estaba Pepe Cruz, Carlos Vela, te iba a decir. Carlos Barra, ¿quién más? Así que me acuerde. Beto Andrade, Luis Miguel, Salvador, inclusive Miguel Herrera, que no estaba en ese equipo, pero estuvo en el grupo ese de Atlante. ¿Quién más? Bueno, o sea, muchos más. Oye, Guillermo. Me olvidan los nombres. Pero si van saliendo jugadores, ahí han sido técnicos exitosos, directivos exitosos, o sea, toda una generación que éramos muy competitivos. O sea, competíamos hasta para desayunar. Entonces, creo que todo eso nos fue ayudando. Y gente pensante, ¿no? Gente pensante, porque eso es... Algunos. No den nombres de los que... Raúl Gutiérrez también está ahorita. Otro campeón del mundo, imagínate. Así es. Bueno, te digo que éramos muy competitivos y entonces en ese afán competitivo, pues inclusive aprendíamos cosas, nos comentábamos otras y había un intercambio muy sano, muy abierto, muy competido
por ser mejor, o por ser mejores. Entonces, creo que eso nos ayudó en todo este tiempo, la Oye, verdad. Y lo agradezco, o sea, se me olvida a veces decirlo, pero yo estoy muy agradecido de ese grupo porque, claro. además, tenemos un par de chats, de aquella época, ¿no? Y con los que jugamos en segunda y con los que jugamos también en primera y algunos revueltos. Sí. Entonces, ha sido muy interesante, muy interesante. Oye, ese Atlante, digamos, hablamos hoy del proyecto, del modelo de negocio de Pachuca, de esos equipos que no tienen gran presupuesto, pero que sí tienen gran trabajo, inteligencia deportiva, y este Atlante no era el del gran presupuesto, pero siempre era un equipo competitivo. ¿Cómo en esa época hacer un equipo tan competitivo sin tantos recursos económicos, Guillermo? Ya, yo creo que se juntaron varias cosas. Por supuesto que el dueño en aquel entonces era José Antonio García, y él fusiona a las dos estructuras, a Potros Net, bueno, a Nesa y al Atlante, y ahí había muy buenos jugadores, Ricardo Camacho, Memo Limón, Pablo Robles, bueno, o sea, te estoy hablando de muchísimos, Chispa Suárez, Gaspar Cisneros, o sea, no los voy a mencionar a todos porque luego me van a regañar. Por ser omiso. No mencionarme, ¿no? Es que cuando mencionas a algunos, luego quedas mal con uno o dos que no señales. Pero bueno, entonces fusiona eso y eso funciona muy bien. Eso sí, funciona muy bien porque además llega Ricardo Lavolpe en aquel entonces con Rafa Puente y de un pool grandísimo de jugadores elige los que se quedan en primera división y luego algunos más nos fuimos a segunda división al Potros Nesa, que lo agarra Vucetich, y ahí se forma un grupo muy interesante porque había jugadores muy interesantes. Ernesto Pérez, ¿quién más? Bueno, Chispa Suárez ya te dije, bueno, muchos pero más. para que es que difícil es llegar y luego consolidarte siendo jugadores de mucha calidad, qué complicado es en la primera división nacional. No, pues es que es una competencia feroz, Claro. eso se nos olvida. Sí. Y sobre todo cuando nada más... No lo sabemos, amigo, perdonando al aficionado, muchos que nos están viendo, es muy fácil desde afuera, ¿no? Sí, no, es que es como cuando estás en los negocios, no, hombre, pues el Excel aguanta todo. Pues, exacto. No es lo mismo la teoría que la realidad. Claro, la praxis. Oye, Guillermo, tú digo, ahora como has sido un directivo en selección mexicana y en varios equipos, al tiempo, ¿cómo visualizas ese momento donde está Rafa Puente y Ricardo Lavolpe, esa mancuerna? ¿Funcionaba? ¿Cómo funcionaba? Hoy funcionaría este tema porque es interesante, ¿eh? No, eran dos personalidades con carácter muy fuerte ambos, pero creo que en ese año tuvieron la apertura como para dejar en las virtudes o en las fortalezas de uno recargarse el otro y viceversa, ¿no? Ricardo siempre fue muy, muy estratégico, muy táctico, y Rafa siempre fue muy, o sea, le llegaba al jugador, entonces... Manejaba el vestidor como que a lo mejor un poquito sí, le faltó a Lavolpe, ¿no? No, sí, totalmente, y creo que ese año se juntó esa parte. A mí no me tocó nada más como parte de la estructura completa. De vez en cuando íbamos a jugar, pero ese equipo de Potros Nesa éramos muchos muy chavos y volábamos. O sea, jugaba muy buen pie, jugaba muy bien ese equipo. No, además corríamos mucho. O sea, lo que te quiero decir es que era un equipo muy dinámico. O sea, Beto, yo me acuerdo, o sea, Mario García, por ejemplo. Mario acaba de estar con nosotros en la semana, Mario. Exactamente, súper técnico, además le pegaba la pelota impresionante. Y físicamente era un animal. Bueno, Mario García, Raúl Gutiérrez, Beto Andrade, o sea, era de... Volaba. Hay que ir detrás de estos, en las pretemporadas no los agarrabas. Impresionante. Oye, llegas y en 89 Atlante se consolida, llega este equipo, se conocen desde Nesa, desde Potros Nesa, y ya en la temporada 91-92 llaman demasiado la atención, ¿no? Un equipo que juega muy bien, muy dinámico, muy técnico.
de un muy buen pie. Digo, la Volpe también tiene mucho que ver, incluso líderes. Llega el momento en que muchos de ustedes, previo a ese título de 92-93, obviamente muchos equipos de los que son poderosos económicamente, de los que tenían un modelo de negocio diferente en ese momento, querían varios jugadores. ¿Cómo lograron mantener esa base? Pues se mantuvo 2, 3 años nada más, no te creas que mucho, tampoco se manejaban las cifras que se manejan hoy. La verdad que hubo una grandísima virtud porque hubo, en esos 2 años hubo jugadores veteranos de muy buena calidad y sobre todo que embonaron muy bien con los chavos que éramos nosotros. Te estoy hablando desde Marcelo Espina, Rubén, Romano, claro. Wilson Granolati, Guzmán, Guzmán, o sea, Daniel Guzmán, que tiene una calidad impresionante. Pedro Masachesi, ¿quién más? Te estoy hablando de esos 2 años que hubo estos jugadores ya más veteranos, René Isidoro García. Sí, como o sea, eran como el soporte y luego los demás a volar, ¿no? O sea, porque teníamos un equipo bastante joven, muy dinámico y con unas ganas de ganar impresionantes. Entonces se juntaron varias cosas, y lo pudimos mantener, bueno, se pudo mantener porque después empezaron las ventas. Sí, claro. Sí, el modelo de negocio era ese, ¿no? O sea, no podía ser otro. Por supuesto. Oye, en esta época hubiéramos durado 6 meses. Sí, claro. Oye, y ese 92-93 llega el equipo ya muy embalado, con la convicción de ser campeones. Han pasado muchos campeones de ese equipo que juega muy bien, excelente. Y acuérdate que ese equipo, en ese entonces estaba, llegamos a tener 6 en selección nacional. Sí, claro. Entonces, y había muchas concentraciones, entonces ese equipo termina el torneo en 10º lugar. Sí, claro. 20, terminamos en primer lugar del grupo, pero en 10º lugar general. Y nos toca contra Necaxa, que había hecho un temporadón. Y bueno, la verdad que ahí como que embonó todo, los de selección regresaron, o regresamos, ¿no? Todos, sí, claro. y embonó. Y la verdad que el equipo hizo una super liguilla, ¿no? Llegan a la final con Monterrey, un equipo muy fuerte, o sea, de hecho era el favorito. Sí, hubo ahí algunas, acuérdate que ya no estaba Miguel Mejía Barón. Claro. Ahí hubo algunas rencillas, un par de jugadores, la verdad, creo que recuerdo 2 o 3 tuvieron ahí temas de vestidor, y pues en este fútbol competitivo no puedes dar ninguna ventaja porque... Claro. Se va, y más un equipo que llega embalado y que se conjunta en el momento clave, ¿no? Pero jugadores como la Bomba Ruiz Díaz, como Careca, Verderame, Luis Careca era un mega crack, o sea, impresionante. Pero fíjate, echamos al Necaxa, que era el primero, luego echamos a León, que también tenía un equipazo que acababa de ser campeón el año anterior. Dirigidos por Víctor, ¿no? Y luego la final ya fue, inclusive con un hombre menos pudimos ganar, corriendo mucho y la verdad que la estrategia, yo me acuerdo en ese entonces lo comentábamos, la estrategia, una vez que echan a Félix en el minuto 7 del primer tiempo, la verdad que estratégicamente Ricardo hace ahí como que le saltó un poquito cuando expulsan a Félix, ¿no? Como dijeron, sí, no, los primeros 5 o 10 minutos, sí, pero luego el equipo se asienta bien, y acaba jugando muy bien, y hacemos el 1-0, ganamos 1-0 ese partido. No, y hablas de Ricardo, que es un técnico excepcional, una gran estratega, y que muchas veces también aquí en el fútbol mexicano no se reconoce, porque los que critican o hacen las críticas no son amplios conocedores de estos temas, ¿no? Pero la Volpe ha sido un técnico extraordinario, ¿no? Mira, para criticar es lo más fácil, hablar sin consecuencias, pues hasta yo, ¿no? Oye, este equipo, fíjate, Félix Fernández está en medios, el Potro Gutiérrez, campeón del mundo sub-17, Wilson Granolati, técnico también, el profe Cruz, campeón con Atlante, Miguel Herrera, campeón con América, un técnico... Mario García, campeón, y lo que ha venido haciendo con Atlante, impresionante, ¿no? Roberto Andrade también técnico, Isidoro García también, Masachesi estaba ahí, está tú directivo, Luis Miguel Salvador directivo, el Travieso técnico, o sea,
toda una camada impresionante, quizás un poquito más lejano de ustedes, aquel equipo que tuvo en Mesa, profe, Mesa, el profe Mohamed, sí, Mesa, ¿no? Que también salieron varios de ahí, técnicos. bueno, Miguel Herrera también jugó ahí. También jugó ahí, pero digo. Ahí estaba el turco Mohamed, estaba, sí, tenía varios jugadores muy interesantes también. Oye, cumples un ciclo muy importante con Atlante y te toca León una temporada y cierras en Celaya. ¿Cuánto tiempo previo a tu retiro, Guillermo, pensabas en continuar en el fútbol en cuestiones directivas? Porque también hay que prepararse. La gente cree, o jugadores emblemáticos, que voy a ser técnico en automático o directivo sin prepararse, ¿no? Yo creo que ese es uno de los graves errores que se vive. Sí, sí, o sea, estás hablando, mira, yo fui directivo, fui presidente del Santos en el 99 y yo me retiré en el 98. O sea, me retiré de 30 años, o sea, muy joven. Yo ya veía, o sea, obviamente tuve muchos problemas con la rodilla derecha. Oye, por cierto, perdón, fuiste muchos años seleccionado nacional. Sí, un par de años, sí, estuve cerca de ir al Mundial del 94, quedé fuera. Ganaste la Copa Oro en 93, fue muy buen año para ti. Sí, sí. ¿Quiénes te tocaron de técnicos ahí previo a iniciar esta etapa? ¿Quiénes te tocaron en selección? Miguel Mejía Barón. O sea, Miguel Mejía Barón, o sea, justo cuando se va Menotti, que Menotti había llamado a varios del Atlante, a mí no me llama. Cuando llega Miguel, ahí empieza a llamar a varios de los que ya había llamado Menotti y a algunos otros, incluyéndome a mí. Sí. Y ahí estuve, digo, justo todo el camino previo al Mundial, ¿no? Pero bueno. Pues, es doloroso, ¿no? Digo, Guillermo, con toda la honestidad y sinceridad, vivir todo un proceso y al final no estar en el Mundial es una... Mira, por eso cuando Decio me invita como directivo para hacerme cargo de selecciones nacionales, o sea, ni lo pensé. O sea, la verdad, por un lado estaba yo muy comprometido y muy agradecido, sigo, con Carlos Fernández, que era el director general de Grupo Modelo, que me había invitado como presidente, siendo yo muy joven. O sea, la verdad que lo agradezco, porque... ¿Qué año era? ¿2000? 99. 99, estabas chavo, ¿qué tenías? ¿30? Tenía 31. 31 años. 31 años, no, y además yo me acuerdo que le decía, oye, ¿estás seguro que me lo... Sí, nosotros te vamos a apoyar. Y la verdad recibí todo el apoyo, no solamente obviamente de Carlos Fernández, sino de toda la infraestructura, o sea, con Beto Canedo, con Gustavo de Villa, que ya tenían muchísimos años ahí. Obviamente todos los que habían estado. Yo la verdad estoy muy agradecido porque ya volteo para atrás y digo, ay, o sea, todo lo que tuvo que pasar y todo el apoyo que, imagínate, o sea, un escuincle de 31 años, ahora le vas, te haces cargo del equipo y ahí te va tú vas a cargo de toda esta gente que tiene muchísima experiencia. Hoy tengo una grandísima amistad con toda esta gente que trabajamos juntos. Bueno, con todo el proceso, con todos los que he compartido algo profesional en el fútbol, yo estoy muy agradecido porque me han ayudado a crecer, ¿no? He aprendido muchísimo de mucha gente. Oye, 4 años muy importantes, pero que se genera una gran visibilidad por cómo se estabiliza el equipo, y a los 4 años no tan solo te dicen qué buen trabajo, sino en automático vas a selección mexicana. O sea, realmente era el resultado de un trabajo exitoso. Sí, nos fue bien, la verdad nos fue bien en Santos. Muy bien. Sí, nos fue muy bien. El técnico era Fernando Quirarte, que tenía un equipo, el cuerpo, o sea, a mí ese cuerpo técnico completo era... ¿Quién era? ¿Fernando? Estaba el Yayo, o sea, estaba Fernando como director técnico, estaba el Yayo, estaba el Plátano, estaba Ramos, básicamente, y luego todo el equipo, todo el staff de apoyo, pero ese era el cuerpo técnico, y la verdad que las discusiones eran muy enriquecedoras, ¿no? ¿Cuántos técnicos en tu estadía como directivo en Santos tuvieron ahí? ¿Cuántos técnicos? Como 4. O sea,
estuvo Sergio Bueno, estuvo Fernando Quirarte. Fernando Quirarte, estuvo el Yayo y estuvo el Flaco Tena. Fíjate, Luis Fernando Tena. O sea, muy buena. Oye, llegas a selección, sientes el cambio, digo, ser directivo de un equipo súper importante, pero ya a nivel selección, todo mundo, reitero, te vuelve a volver en la bandera y es el patrimonio y es la nación y lo asocian, perdóname, pero como Acuérdate, mira, acuérdate, o sea, yo llego a selecciones, llego a federación en el 90 y, perdón, en el 2004. 2004. En el 2004. O sea, yo estuve 5 años en 5 años, Torreón. desde 99 a 2004 con Santos, sí. Y llego a selección en el 2004. En el 2004, o sea, en esa época, entre el 99 y el 2004, se nos olvida, pero los equipos mantenían a la federación. O sea, la federación no era autosuficiente. Tenía las oficinas, o sea, yo me acuerdo las oficinas que estaban ahí en, ¿cómo se llama? En Abraham González. No, hombre, o sea, hoy... Austerísimo lo de aquella hora, la verdad. O sea, la tabla de posiciones era como el mezanín de cine, ya sabes, con las cositas estas. No, hoy lo ves y dices, te ríes, ¿no? Claro. Pero fíjate, ahí Decio, hablando de estrategias, o sea, sí, alguien con un pensamiento estratégico como fue Decio, o como ha sido Decio, y que se nos olvida decirlo, pero en ese entonces apenas empezaba todo el tema de la verdadera comercialización y del boom y del crecimiento que tuvo el fútbol mexicano, porque justo en ese entonces éramos los ratones verdes. Claro. O sea, nos autodenigrábamos diciéndonos los ratones verdes. No había presupuesto. Favor. Y en base a mucho trabajo y a la visión estratégica, porque a mí cuando me invita a eso, le digo, oye, no, pues ¿cómo voy a ir si yo, o sea, estoy acá y o sea, me tratan muy bien? Oye, pero estoy pensando esto, estoy haciendo esto y necesito a alguien que me ayude a construir. Y cuando me platica el plan, dije, órale, no, pues sí voy. O sea, tuve que ir con Carlos y le dije, oye, Carlos, es que me está llamando la selección, ¿no? O sea, y me aventé varios mundiales como directivo, lo cual agradezco también porque es una experiencia impresionante. Es un trabajal. Claro. No te lo imaginas. Mucha presión, ¿no? Digo, me ha encantado cuando te veo en medios con gente de medios que muchas veces destruyen y la manera en que tienes la preparación y la inteligencia de decir, no es esto, o sea, no les das el avión. Me encanta porque tú, como hablas de Decio, que lo han depreciado mucho, en el aspecto comercial, bueno, pues sin el aspecto comercial no habría nada, Guillermo. Y además, las decisiones estratégicas que se claro, fraguaron en aquel entonces de darle obligatoriedad a jugar con chavos menores de 20 años en la liga en aquel entonces, eso ayudó muchísimo. Y luego se crearon la sub-20, la sub-17, casi en paralelo con el calendario de FIFA, cosa que no se hizo y que a la fecha no lo puedo creer, pero bueno. Increíble. Sí, no, o sea, pero bueno, son cosas, pero qué sí, trabajo, o sea, pero al final se hizo y se fue construyendo, y hoy estamos en un pequeño bache, claro, en base también a la cantidad de o sea, no es la única razón, pero pues en la medida en que los espacios se hacen menores para el desarrollo de chavos mexicanos jóvenes, pues obviamente el primer impactado a la larga va a ser la selección nacional. Totalmente. Oye, esa transformación, ese sobre todo ese tránsito de una federación rudimentaria, todo esto que hoy se vive, que verdaderamente las arcas están llenas y que se han generado estructuras con errores como tú ya lo sabes, los dejaron trabajar libremente, porque Guillermo, porque luego siempre dicen, se tiene una línea, o hay esto. Yo creo que con la calidad moral que tienes y la preparación, tú nunca hubieras permitido eso. Entonces, ¿cómo era la realidad? ¿Podían trabajar libremente? Sí, la verdad, al final tú rindes cuentas, ¿no? O sea, es como cuando te conviertes en director general de una empresa, pues sí, o sea, tienes libertad, pero tienes libertad y luego vas y te, no diría que te mides, pero das cuenta de lo que haces, o sea,
al consejo. Entonces, en el consejo te sientas, o sea, tienes voz, por supuesto que tienes voto, pero no es tu voto. O sea, tienes que ir y convencer al consejo para que el consejo, la mayoría del consejo diga, ok, estoy de acuerdo, te creo, vámonos, ¿no? Y creo que en esa parte estratégica Decio la manejó impecablemente bien, durante muchos, muchos años, porque estuvo 16, o sea, yo, ya cuando me tocó y al final que Decio ya se iba, en el 2018, que hubo un periodo en el que, no es que yo fuera presidente, era secretario general, Claro. pero Decio ya se iba y todavía no llegaba yo, entonces, en ese lapso, pues, la hice de presidente, de secretario general, o sea, de todo. Todo. Y después yo le decía a Decio, híjole, o sea, ¿cómo le histe para aguantar 16 años, ¿no? O sea, con estas presiones, porque o sea, estás hablando pues, del más alto nivel del fútbol en México y codeándote con el mundo, y estás hablando de un nivel de estrés, yo me acuerdo, o sea, el nivel de estrés que vivíamos. Terrible. No, es que no te das cuenta hasta que sales. Sí. Hasta que sales y ya se asienta el polvo y dices, oye, me hace falta esta adrenalina, pero en realidad no, o sea, extrañas ese estrés que después te das cuenta y dices, no, está mejor así. Es destructivo, sí. Sí, te destruye internamente, ¿no? No ves a Tata cuando entró y cuando sale, o Juan Carlos Osorio. O Ricardo Lavolpe, digo, a ver. O el mismo Javier Aguirre, o sea, todos, Miguel Mejía Barón. Que tú me digas. Que te diga. Y luego dicen, oye, pero ¿cómo? ¿Por qué se enojan? O sea, porque son humanos, ¿no? O sea, porque no son infalibles, porque también cometen errores como tú y yo. Claro. Y el problema es que o sea, no está permitido, está prohibido cometer errores o fracasar en nuestro país. Y curiosamente, donde más aprendes es en los fracasos, ¿no? Claro. Oye, Guillermo, en esta primera etapa con selección que fue de hacer, de qué hacer, de emprender, pero de enseñar también, de tomar decisiones, ¿cuáles serían tus 3 mayores aciertos y tus 3 mayores errores? Hablas de cómo se aprende del error, porque incluso hacen un examen y después hay quien ha ganado un juicio de me equivoqué en esta, ¿cómo me equivoqué? Una retrospectiva. Mira, yo creo que uno de los más grandes errores que tuve fue después del campeonato del mundo del 2005 con la sub-17, que empezamos una serie de reformas. Gracias a eso, o sea, creo que me la creí. O sea, dije, claro, pues, soy yo, ¿no? O sea, no, que fue un logro histórico que se olvida también mucho, maravilloso ese título. Afortunadamente, siempre tuve cerca, en aquel entonces que Decio era el secretario general, siempre me ayudaba a poner los pies sobre a ver, espérame tantito. Pero inconscientemente o ya conscientemente sí llegó un momento en que me la creí. Entonces iba un poco piso, con cierta o con mucha arrogancia a pedir cosas para el desarrollo del fútbol, que yo estoy seguro que algunos que me hayan visto de aquel lado en aquel entonces habrán dicho, mamón, ¿qué le pasa? Y con toda la razón. Y yo creo que ese es uno de los más grandes errores. Sí, lo que pasa es que Decio en ese entonces era el secretario general y había 4 directores generales. Otro que siempre estaba cerca, siempre apoyando y siempre lo ha hecho, a pesar de que hemos tenido diferencias, ¿no? Profesionales como y que a veces había posiciones contrapuestas, ¿no? Entre la selección nacional o la Federación Mexicana de Fútbol y la liga, Enrique Bonilla, pero Enrique siempre estuvo ahí, o sea, y más en aquel entonces cuando Decio era el secretario general, porque Enrique era uno de los 4 directores, yo era otro de los 4, y donde de repente decía, la estás cagando, o sea, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste el otro? Sí, cometí varios errores que hoy hubieran sido catastróficos desde el punto de vista mediático, pero
pero que todavía te estoy hablando en el 2005, 2006, Y no era lo que no ahora. sé, sí, no era lo que ahora. Y yo aprendí mucho de tener a alguien que me cuidaba las espaldas, que era Enrique, y alguien que veía estratégicamente hacia el futuro, como no lo he visto yo Decio. hoy en el fútbol mucho tiempo. Y no se le ha valorado y no se le ha ubicado en donde merece. ¿Estás de acuerdo, Guillermo? Sí, no, totalmente, porque ese crecimiento que tuvo la selección y por supuesto la federación desde el punto de vista deportivo y económico, hoy es aprovechado para el desarrollo de chavos mexicanos jóvenes. Entonces, eh, esos recursos para poder ayudar a desarrollar a las futuras generaciones gracias a muchas cosas que se hicieron hace muchísimos años estratégicamente y que han tenido fruto en estos últimos años. Oye, que hoy vivimos, sí, pues sí, Pero se es sentaron normal. las bases. Sí, y esa parte estratégica, eso es lo que más extraño. Ok, oye, ahora tus logros, sé que a lo mejor se perdió piso y ahora con el tiempo y todo eso se llega a una excesiva humildad, hay que buscar el justo medio aristotélico. Los logros, por ejemplo, esa Copa Mundial Sub-17 en Perú, que es de los logros que verdaderamente son maravillosos en el fútbol mexicano, ¿no? Con Chucho. Sí, la verdad que sí, o sea, porque además todo el desarrollo, hoy, digo, algunos de esos siguen jugando, Carlos Vela sigue jugando. Claro. Y además, De hecho, por ejemplo, el Chicharo no fue y iba a ir a esa selección. no fue. Sí, pero por ejemplo, ahorita me Héctor acuerdo, Moreno. el mejor jugador de esa selección era Carlos Vela. Técnicamente superdotado, pero está Héctor Moreno también de esa selección que sigue jugando muy buen nivel. Sí, todavía. Una muy buena selección. ¿Qué sentiste? Yo sé que perdiste piso, pero que regresas en el tiempo y vives todo eso. Creo que la primera fase, a mí me tocó estar en Piura, creo que fue en Piura, después a los años, una cancha sintética que te metías y te quemaba, la gente no sabe las adversidades, una selección extraordinaria, ¿no? Una camada fuera de serie, que luego esto que vivimos hoy, pues también lo ves, que no se pueden proyectar. A ver, Guillermo, con todo esto que has vivido, con toda esta preparación, con todo este tipo de etapas profesionales en diversas áreas, ¿qué pasa? Que muchos jugadores después de ser campeones del mundo, muchos no se consolidan. No, estás hablando de la sub-17. O Sí. sea, todavía a los chavos de 16, 17 años, porque en aquel entonces los dos más jóvenes eran Carlos Vela y Giovanni Dos Santos, tenían 16 años. De los que sí, muy bueno también yo. Todavía, digo, Carlos y Giovanni, obviamente que se veía la calidad. Inclusive Moreno, por ejemplo, porque de ahí se va a Europa prácticamente luego. Pero hay otros que todavía no terminan, o sea, están en el proceso final de desarrollo físico, sí. O sea, mental y todo lo que implica ese desarrollo físico. Hasta el logro, lo que les puede pasar ser un campeón del mundo claro. que pierden piso. Pero o sea, se nos olvida, pero son niños de 16, 17 años. Son adolescentes. Entonces, luego les cargamos, no, es que ya se ve. Pues sí, lo que pasa es que o no acaba de desarrollarse tu músculo como debe, o tu inteligencia emocional no fue acorde, o la parte, no sé, afectiva. Hay muchas cosas que todavía faltan para ese desarrollo óptimo, ¿no? Y hay algunos que se desarrollan más rápido y otros se desarrollan más lento, porque así somos los seres humanos, ¿no? Entonces, tampoco, yo he oído he oído decir mucho el tema de una generación perdida. Eso no es cierto, hombre. O sea, porque inclusive cuando alguna selección sub-20 que en aquel entonces todavía nos tocaba que no calificara al mundial, no, generación perdida, ¿no? Muchos de esos que no calificaron llegaron a primera división porque el desarrollo es diferente. ¿Y cuántos se fueron a Europa y en equipos? O sea, como que se habla muy a la ligera y los medios de comunicación falta responsabilidad. Pero eso es lo que te digo, o sea, pareciera, digo, son dos industrias paralelas, pero diferentes, muy diferentes, y a veces van en sentidos completamente opuestos, porque pareciera que si
tú como comunicador, ¿no? A veces te pagan más entre más tonterías digas, ¿no? Y como a la primera o la segunda tontería vas para afuera, ¿no? Es que la cláusula de dignidad famosa de esa libertad a veces es nula y parece que es un patrón. Sí, sí. Entonces, al final, tú estás ahí en los medios para generar tráfico, ¿no? Eso lo entiendo. Y como directivo estás para desarrollar jugadores y ganar. Y a veces no se da ni una ni otra. Y entonces empiezan las presiones, ¿no? Para que te echen o para que te vayas o todas esas Ahora, cosas. hay que ver ese ganar qué es. Por ejemplo, es ilógico que pienses con la historia del fútbol mexicano que ser campeón del mundo, perdón, ya en objetivo, en corto. Entonces logras un buen resultado, como pasó en su momento con Miguel Herrera, con gente de la que ya vamos a platicar ahorita, que pues realmente había una estabilidad y ahora que ven una involución, ya se asustan. Pues sí. ¿Verdad? Ya vieron que no es lo mismo, mantenerse es complicado porque todos los equipos también van teniendo un crecimiento y en Europa hay otro nivel de cultura que influye mucho. Pero no solamente de cultura, sino de competencia. Sí. O sea, porque culturalmente, o sea, esto es tema de discusión. Y claro, de sociología, de psicología, de Y antropología. además con mis excompañeros de fútbol, o sea, no, es que tiene que ser esto. Y no es un solo factor. Claro. Es que he aprendido, no hay un Hay solo una factor. fórmula única. Puedes ir sumando cosas y entre más le sumes en cada uno de los rubros, pues más chance tienes de ganar, ¿no? Y no puedes caer en monismos, que nada más el aspecto cultural o el aspecto psicológico, el emocional, no, es un conjunto. Y yo creo que ahí Europa lleva ventaja Sí. por todos los años que ha estado compitiendo al más alto nivel. O sea, las 5 mejores ligas del planeta hoy están en Europa. Claro. Entonces, cuando tú tienes muchos jugadores jugando en esas ligas o alrededor de esas ligas o aspirando a llegar a esas ligas, entonces tienes más chance Claro. de poder hacer algo diferente, ¿no? Hay Como has jugadores hecho con Croacia, con Francia, con Inglaterra, o sea, el que me nombres, o sea. No, y en su momento que se le ganó a un Croacia que después fue subcampeón del mundo, que se le ganó a Francia y que después, no, es que estaba en mal momento. O sea, si México logra algo importante es porque la otra selección estaba en mal momento. O sea, como que... Pero fíjate, hablabas de la consistencia, o sea, México ha sido, yo creo que envidia de consistencia en el mundo, en el fútbol. Ya a partir de 86. Te estoy hablando desde el 94. Sí, sí, Desde sí. 1994 Sí, que el porque en el equipo 90 no fuimos. empieza a competir, en el 90 no fuimos. Pero el 86 fue una muy buena participación, muy buena. Sí, pero después se ve cortada por este proceso. No ir al mundial. Porque... Al 90 no fuimos. Ese me hubiera tocado, muy joven, pero me hubiera tocado. Y me tocó el 94, que no fui, pero... Estados Unidos, pero 94 para acá, de con Mejía Barón. Sí, o sea, estás hablando de una consistencia envidiable. Oye, es que hay que crucificar al Tata porque no pasamos a la siguiente. Ay, sí. La verdad, me da hasta flojera, pero... No hay proyecto, no hay continuidad, no hay... O sea, eso es... Además es... una sola persona nos va a salvar a todos. Claro que no, ese ya estuvo aquí hace 2000 años, se llamaba Jesús, con nosotros. Ese es el único que nos puede salvar a todos. Ese sí. Pero los demás tenemos que hacer comunidad, trabajar en equipo, buscar metas alcanzables, grupales, individuales y seguir trabajando. Oye, este es un 17 que es un logro tuyo y del equipo, porque decía Hegel que cuando hablaban del hombre solo, que eran robinsonadas. Este es un gran logro. ¿Qué otros logros importantes consideras en esta gestión? Bueno, la verdad, mira, te voy a decir otro que yo platicaba con Ramón Raya. Sí. O sea, el hecho de haber nombrado a alguien con ese hambre de trascender y no darle recursos. O sea, lo platicaba la semana pasada con Ramón, que hoy se quiere establecer como técnico de fútbol 11, ya no de fútbol playa ni de futsal, pero te aseguro que no hay un técnico que sepa más de fútbol de playa y futsal en México que Ramón Raya. No, claro, por las circunstancias. Por todo lo que tuvo que, o sea, porque no hay fútbol profesional, no hay fútbol amateur.
de playa ni de futsal. Y todas esas cosas. Fue un mundial de futsal. Yo la verdad no lo podía creer. Todas las adversidades que, como dices tú, ni siquiera amateur, o sea, no hay nada. Sí, sí. Otra, la verdad, el haberle ganado a Alemania en Claro, claro. No, qué día para ti, para toda la federación, qué maravilloso para todo México, ¿no? A mí me tocó ver el fútbol, el Argentina 78 cuando fuimos y estábamos en el grupo con Polonia, con Túnez y con Alemania. No, ni te acuerdes. Bueno, no, claro que me acuerdo, porque el haberle ganado a Alemania en un mundial, después de todas esas, y de todos los sueños que yo tenía cuando era niño y cuando no voy al mundial del 94 como jugador, y que después se me abre la oportunidad para ir a un mundial como directivo, por supuesto que la tomé, y después tuve la chance de ir al 2018, y además me acuerdo perfecto en el sorteo, que decía, que comentábamos ahí con el cuerpo técnico, ¿no? Con el profe Osorio, que no nos toque Francia, y a lo mejor que no nos toque Alemania, ¡pum! O sea, no nos toca Francia y dijimos, y luego nos toca Alemania. Recuerdo que Polonia se burlaba de nosotros. Sí. Boniek, ¿te acuerdas de Boniek? Sí, claro, que fue les tocó Alemania. Y desde ese día nos pusimos a trabajar y a pensar en cómo ganarle a Alemania. Cada quien en su trinchera. Y la verdad, el trabajo que hizo el profe Osorio con su cuerpo técnico para preparar ese partido, que fue el que más y mejor nos preparamos. Extraordinario. Impresionante. Y ese es uno de los logros, yo creo que... Oye, Osorio, tú sugeriste Osorio. A Osorio lo escogimos la administración, o sea, y me acuerdo porque cuando tenemos o sea, cuando vas a elegir un técnico, me acuerdo que el que dice, obviamente con esa autoridad como presidente de eso, dice, o sea, ya después de que hicimos una serie de filtros y dijimos y pusimos y por diferentes circunstancias, el que al final toma esa decisión con las recomendaciones y todos los asegúnes que podemos decir todos los demás, es el presidente de la federación. Dice, vamos con y lo vamos a defender a muerte. Claro. Y luego nos comemos 7. ¿Te acuerdas? El primer partido que pierde Osorio es el 7-0. Que todo el mundo, y obviamente, ¿tú crees que se me va a olvidar? Los medios encima, ese 7-0 nunca, y que bueno. Jamás se me va a olvidar, en la vida. Fue tu momento más complicado, yo creo, ¿no? La conferencia de prensa después del 7-0, y que además salí solo, estratégicamente la planeamos para que yo saliera solo a esa... ¿Por qué, Guillermo? Porque primero nos reunimos Santiago Baños, Decio de María y yo, en petit comité. Oye, a ver, onda. Para discutir el tema del técnico y de la selección. Y al final los tres coincidíamos en que, ok, vamos a darle la continuidad. O sea, vamos a darle la continuidad por eso. O sea, pones todos los escenarios, todo, y al final decimos, oye, ¿y si no se quiere quedar? Sí. Hijo. Entonces, después ya nos reunimos los tres con Osorio, y esa fue la primera pregunta. ¿Usted se quiere quedar, profe? Sí, me quiero. Me partieron la madre, estoy que me carga la fregada. Carácter del tipo. Pero me quiero, o sea, sí, porque él llega a la reunión y dice, oigan, jefe, porque le decía a veces, nos decía jefe, oiga, jefe, le decía, no, o sea, yo pensé que iban por mí, pero no, ya estoy oyendo todo, y ahora por los que van son por ustedes. No, yo, ahí muere, ya, aquí termina mi gestión, porque muy decente, ¿no? Aparte de una estrategia muy decente. Sí, no lo puedo permitir, o sea, me voy yo, pero ¿cómo se van a ir ustedes? O sea, no, eso no, está fuera. Entonces, así arrancó la reunión, y después, a ver, profe, ¿usted se quiere quedar o se quiere ir? No, la verdad, o sea, dígame, ¿se quiere quedar o se quiere ir? No, yo me quiero quedar, pero yo no puedo echarme al hombro el tema de que a ustedes los quieren echar por este resultado.
Qué lealtad. Entonces, a ver, pero usted contésteme, ¿se quiere quedar o se quiere ir? Me quiero quedar, perfecto. Si se quiere quedar, entonces vamos a hacer el plan de cómo le vamos a hacer. Porque hay que hacer un plan. Claro. Estamos en medio de la eliminatoria. No va a salir nada más así a ver. Espontáneamente contestar. Y planear esa conferencia de prensa entre los cuatro, porque primero estuvimos los cuatro y después ya trajimos al encargado de prensa y a todo su equipo y a ver, pero ya lo habíamos planchado. Sí, ya habíamos planchado muchas cosas y luego al final pues ya las apuestas, primera pregunta, ¿no? O sea, pónganle lana porque la primera pregunta es no, la primera pregunta va a ser esta. Pues ahí, y ¿cuántas veces nos van a hacer la pregunta? La misma pregunta. 7 veces. Y ahí, o sea, hicimos apuestas, Santiago Baños, Decio y yo, y el propio Osorio, decíamos, y apostamos, y por eso, en algún momento de la conferencia yo me río internamente. Porque estabas pensando lo que había ganado. Dije, gané la apuesta, o sea, no sé cómo me vaya a ir aquí, pero esa apuesta la gané. Ya gané la primera. La gané la primera, exactamente. Yo creo que ese fue uno de los momentos más complicados de mi estancia en Federación. Pero cómo te templa, ¿no? O sea, darle la cara a los medios de comunicación, cuando hay voces muy, muy, muy distintas, en sentidos muy contrarios, y perdonando la expresión, hasta muchos medios o mucha gente esperando el fracaso. Nos encanta hacer leña. Nos encanta, eso es cultural. O sea, el ir eso es cultural. A sacarle el corazón en la Plaza Mayor al vencido, desde hace más de 600 años. Claro, ¿no? O prefieres tener en el aspecto psicológico generar la lástima que la admiración. O sea, esto es una parte muy complejo. Oye, te toca esas etapas, sostienen al profe, ganan ese partido importantísimo y luego viene el triunfalismo, que luego pasamos de uno a otro en 2 días, campeones del mundo, ¿no? Tú sabías que ya empezó y que porque lo mismo vivieron que pasaron grandes jugadores en ese Mundial de 78, el buen de Mendizábal, Manuel Nájera, Pilar Reyes, extraordinarios jugadores que estuvieron en ese equipo, Hugo Sánchez, muy chico, Cuellar, Ortega, etcétera, y venían de varios partidos importantes que habían ganado y los consideraban ya campeones del mundo. Entonces, se cae de eso, no llega. ¿Qué sientes? Esa victoria la disfrutas, pero te das cuenta que en el entorno y que en los medios ya se habla de un México como potencia, ¿no? Mira, la verdad que hemos estado, o sea, te digo, la consistencia que ha tenido México en los últimos... No, extraordinario, es como pocos. Tantos años, como pocos, la verdad. Con subes y bajas, porque es normal, o sea, ves a Italia que no ha calificado en los últimos 2. Y no dices, Italia. Alemania que no ha pasado a la siguiente ronda los últimos 2 mundiales. Claro. O sea, Alemania, o sea, potencias mundiales. Esos detalles, ¿no? Pero no es como para lavar cara, sino es la competencia, ¿no? O sea, se nos olvida también, pero Islandia califica por primera vez al Mundial. Sí, equipos, selecciones que crecen. Cosas muy interesantes que se viven en la competencia de este deporte tan hermoso, que es hermoso, la verdad. Pero llevaban muy buen equipo, le ganan a Alemania. ¿Qué sentiste? ¿Cuáles eran tus expectativas y del consejo en ese momento? ¿Qué decían? ¿Este equipo para qué está? ¿Para pasar? No, el siguiente era Corea. O sea, aunque ya le ganamos a Alemania, hay que ganarle a Corea. Exacto. Y luego le ganamos a Corea y después, por los resultados que se dan, si Alemania le hubiera ganado a Corea y nosotros perdimos con Suecia, si Alemania le hubiera ganado a Corea, quedamos fuera con 6 puntos. Nunca en la historia de los mundiales, con 6 puntos, se quedaba. Ningún equipo que haya hecho 6 puntos ha quedado fuera de la siguiente ronda. Ninguno. Y entonces imagínate las pesadillas, ¿no? Porque como estás ahí, te invaden a veces las dudas, ¿no? Y dices, puta, o sea, hijo de la fregada. Y por eso yo creo que el único que festejó el gol de Corea en el estadio cuando perdimos contra Suecia fui yo. Yo lo grité ese gol. Y me acuerdo que todo el mundo, yo bajé al vestidor, me acuerdo, perdimos 3-0 contra Suecia. Sí, claro. Pero pasamos a la siguiente ronda. Sí. Y ese es un logro por sí mismo. Cosa que no, o sea, a nosotros nos gusta
jugar bonito, golear, sin tener ningún sobresalto y que nadie se despeine. Eso no existe. Eso Y no no es se la... da ya, no se da en CONCACAF, o sea, mundial, que van los mejores exponentes del mundo. Exacto. Pero se nos olvida esas cosas, Sí. ¿no? Porque somos perfectos. Porque de lengua ganamos todos y de lengua todos somos campeones, todos somos exitosos y más ahora que creamos y ficcionamos con nuestra realidad, ¿no? Como cuando vas a los toros, ¿no? Hombre, arrímate. Pues claro, arrímate, ¿no? O sea, sí, está bien. Pero llega un momento que pues, si gritas tanto, pues bájate tú, si es tan fácil, ¿no? Claro. Oye, Guillermo, le ganan ese partido extraordinario que es icónico, como cuando se le ganó a Francia, a Croacia, que después el siguiente mundial fue subcampeón del mundo. Con Suecia, ¿qué pasa? Con Suecia, platicado ya después con Osorio, él me dice, yo me equivoqué. O sea, me equivoqué, que debí de haber... El único partido que no hace rotaciones es ese contra Suecia. Y me dice, y después de meses, ¿no? O sea, días, Claro. semanas, meses, hasta años, yo me equivoqué. O sea, me equivoqué porque ahí debí de haber hecho lo que siempre hacía, esa rotación que era que en ese partido hubiera sido súper necesaria. Pero, digo, al final, en los cuestionamientos... Sí, pero fue una muy buena participación, hoy lo estamos viendo. Oye, hablando del tema de la rotación y la crítica, es que rota. Y hablamos en el 94 que Mejía Barón se guardó los cambios. O sea... Lo que pasa es que nos encanta ir en contra de todo. O sea, es cultural. Y yo creo que sucede en todas partes del mundo, ¿no? Sí, pero yo creo que en América Latina somos sui generis, no nada más en México. Oye, esta experiencia a nivel directivo te ha tocado equipos importantes, pero esto que viviste en selección en tu vida profesional, pero en tu vida cotidiana ha sido muy importante, ¿no, Guillermo? No, lo que yo aprendí, tú me preguntabas de los grandes logros, o sea, para mí, ¿cuáles han sido? Te voy a decir otro importante que ni sale, pero el hecho de haber arreglado los premios para la selección mayor, y no lo arreglé yo solo, o sea, tuvo que intervenir finanzas, comercialización y por supuesto la Secretaría General para armar un plan que hiciera sentido desde todos los puntos de vista para que se cumplieran las expectativas comerciales, financieras y deportivas. Y ese se firma justo antes de la final de la Copa Oro del 2019. Es justo antes de irme yo de federación. Esa asignatura la teníamos pendiente, que después seguramente habrá modificaciones, pero esa base, porque o sea, hay tantas cosas que se dicen, porque los jugadores entre ellos, entre nosotros, nos decimos muchas cosas, y de lo que nunca dices la verdad completamente es de tus ingresos. Entonces todo mundo le encanta pavonearse. No, en mi selección me pusieron un avión, pues sí, cuando hay alguna circunstancia especial, como pasó por ejemplo en el 2006 con Osvaldo Sánchez, y que murió su padre, y que Azcárraga le pone el avión, o sea, y además gestionado por Justino Compeán, el presidente de la federación. Oye, esto es una cosa de emergencia, o sea, claro, se solidariza. Pone el avión, a ver, órale, vas y vienes y o sea, vas al velorio y te regresas. Y mira, me pongo chinito porque es una colaboración de mucha gente, precisamente para ayudar a la selección. Y son cosas, digo, ya a lo mejor ya nadie se acuerda de eso. Te aseguro que Osvaldo se acuerda. Te aseguro que Justino se acuerda, que Decio y que yo y que algunos otros nos acordamos de esas cosas que dices, no puede ser, o sea, ¿ahora qué va a pasar con nuestro arquero titular, no? Claro. Y afortunadamente, digo, son cosas de la vida y sentimos mucho ese fallecimiento, pero pudimos hacer algo para ayudarle al chavo y para que estuviera bien el equipo, ¿no? Oye, se hace un muy buen papel, un técnico que logra cosas importantes, tipo decente, estudiosísimo, Juan Carlos, estudiosísimo, impresionantemente estudioso, leal. Y el problema en México, ¿no? A mediano, largo plazo, un segundo mundial,
el proyecto siempre es truncar, truncar, truncar. Parece que es a nivel gubernamental, ¿no? Que acá cada mes de cada 6 años, cada 4 años, y se rompe el proyecto y empiezas de cero. Ese es un problema gravísimo, ¿no? Que nos ha llevado ahora a involucionar, porque sí fue una involución. Se lograron más de lo que se esperaba, ¿no? Porque decían nuestras expectativas. Pierden con Polonia, ¿sí? O sea, daban 2 juegos perdidos y el de Arabia 3, y se lograron 4 puntos. Como sea, siempre van a estar crucificando. Pero el equipo debió de haber pasado la siguiente ronda. ¿Sí? Pero son cosas, se nos olvida, pero en el 2006 también hicimos 4 puntos, ¿eh? ¿Sí? Sí, y varios mundiales hemos hecho 4 puntos y hemos pasado. Hoy no se dio. Claro, como acá se pudo dar con 6 puntos, o sea, es lo que decimos. Pero, por ejemplo, no por ti nada más, hizo una muy buena gestión, un muy buen técnico, y luego a lincharlos, porque siempre es que no se pasó. Espérame, es que ¿quién puso esa meta? O sea, ya vieron ahora que no tan solo se fue hacia adelante, sino se involucionó en el posicionamiento. Entonces, es cuestión de idiosincrasia, pero pesan mucho los medios. ¿Qué factores? Yo creo que es un tema educativo. Claro, O sea, eso es a nivel población, pero a nivel directivo, que no le den la continuidad, la presión social, la presión mediática influye demasiado, Guillermo. Sí, por supuesto que influye. O sea, al final, son tus clientes. Claro, estoy de acuerdo, pero siguen consumiendo, ya lo vimos lo que está pasando. O sea, a final de cuentas, yo creo que falta. Es un buen producto. O sea, la Selección Nacional de México es un buen producto. Claro. Si no se vendería. Claro, lo que se vende, y todavía las televisoras y los gente de medios de comunicación que de ahí viven y comen, pero ¿por qué lo siguen? O sea, como que están con la idea de que truene eso, y de ahí viven. Eso no te la puedo contestar. No Sí, digo, oye, Guillermo, ¿regresarías a selección? No, a visitarlo sí. No. Mucha presión. Es que el nivel de estrés que tiene, obviamente hay algunos que nos da más estrés que a otros. Familia, enfermedades, exacto. No, porque además estás joven y no te, o sea, no vives. Ni siquiera lo haces consciente hasta después. Pero no, ese nivel de estrés, porque además es por ganar, o sea, porque quieres ganar. Y esa competencia, pues, o sea, compites hasta cierto punto, ¿no? Luego ya dices, oye, sí me encantarían algunas cosas, extraño otras, o sea, todo el tema estratégico que te contaba, pues sí, eso sí lo extraño, pero hay otras que no, ¿verdad? Claro, unas que son propias para enfermarse. Oye, Guillermo, ¿qué haces en este momento? ¿En qué temas te estás desarrollando? No, la verdad que tengo algunos proyectos, inversiones, algunos negocios funcionando y otras ideas. Más bien la cuestión empresarial. Sí, en eso. Ya no, pero sí regresarías a un club de directivo. No, yo creo que tampoco. De hecho, ahorita uno de los proyectos que acabamos de echar a andar con varios socios es una academia de fútbol de alto rendimiento. Ah, qué bien. Está en Houston, sí. Ah, qué maravilla. Y para captar, qué maravilla. Guillermo, la familia, mucho tiempo sin tenerte ahí de futbolista, luego y ahora estas etapas de estrés y ellos sufren contigo. ¿Cuántos hijos son? Tenemos 4 hijos. 2 profesionistas, me imagino. No, mi mayor tiene 17 años. Ah, chiquititos. Y el menor tiene 12. No, pues, pero de todas maneras llevan todo esta. De hecho, yo me casé ya de retirado, o sea, ya como directivo, y además fue algo que yo pensaba también de muy chavo, porque como que no te la crees, ¿no? O sea, digo, pues no estoy tan guapo como para que vayan detrás de mí. Entonces, ya de directivo, la verdad tuve la suerte de conocer a mi esposa, y pues aquí estamos. Oye, cerrando, no quiero cerrar, el mejor compañero que tuviste como persona en el fútbol profesional. Muchísimos. Algunos, 2 nombres. Mi compañero de cuarto de mucho tiempo fue Beto Andrade y nos seguimos de repente hablando. Yo lo quiero mucho. Quiero mucho a todos. Pero bueno, a veces hay más cercanía con alguien. El mejor técnico que tuviste como jugador. ¿Ricardo? Sí. Técnicos, ¿cuántos te tocó elegir en tu vida? Que tomaras una decisión ya sea conjunta, muchos. Muchos, sí. Y yo creo que el mejor técnico que elegiste.
No, yo creo que ha habido Varios. mucho. Sí, Juan o sea, Carlos es uno. Osorio, el mismo Tata Martino, yo creo que por más que lo satanicemos y lo queramos matar acá, la verdad que como entrenan esos dos son de Técnico otro. de selección de Argentina, de Barcelona, pero bueno, se nos olvida todo como si no existiera nada en abstracto. Pues bueno, Guillermo, ahora sí que tú de pequeño, ya para cerrar, siempre fuiste atlantista, ¿a quién le ibas de chavo y ahora a quién? No, fíjate que cuando era chavo estaba en el América, le iba al Cruz Azul. Y cuando estaba en me molestaban mucho. Tengo un amigo, Ramón Raya, que nos Sí. conocemos desde hace mucho. Y después, la verdad, sí, ya estando en Atlante, me hice atlantista. Soy del Atlante. De corazón, perfecto. Guillermo, la verdad ha sido un privilegio tenerte, es un gusto. Una persona preparada, pero sobre todo de logros, y como dices tú, que dices, perdí piso, pero hubo mucha gente alrededor de mí que me apoyó en todos los sentidos. Da mucho gusto ver estos ejemplos de éxito, pero sobre todo de personas pensantes y con valores. Muchísimas gracias, Guillermo Cantú, por Gracias estar a con ti. nosotros. Ha sido una muy buena semana, algunos días muy buenos. Pues estuvo ya Beto Andrade con nosotros, estuvo ya Mario con nosotros, estuvo Rolando Schiavi, Pony Ruiz. Ah, el Pony. Fue mi Sí, la primera Nari. contratación. Fue mi primera contratación Fue tu en. primera qué contratación, qué jugadorazo, ¿no? Sí, sí, la verdad que Y ahora sí. viene, ya estás tú orgullosamente, viene Robert, el Pato Bonancieri, viene la Araña Muchasti, Hernán Díaz, viene Emilio Maurer. Entonces esto es estar analizando los éxitos, los fracasos, pero el entorno y que haya paradigmas, ¿no? Que la gente vea que hay posibilidades de salir adelante siempre utilizando las fórmulas del éxito que pueden ser variadas, pero que a final de cuentas siguen un mismo patrón. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias a ti por la paciencia. No, al contrario, gracias. Hoy despedimos a un extraordinario jugador, campeón con Atlante, un excelente directivo a nivel clubes y a nivel selección mexicana, con importantes logros, ya lo platicamos, esa Copa Mundial Sub-17 de 2005 en Perú, con resultados muy importantes que hoy valoramos más a nivel selección. A Guillermo Cantú, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente entrevista con el Pato Bonancieri. Gracias a todos.